El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos militares desaparecieron del radar sobre el Atlántico, sin señal de socorro, sin restos, sin cuerpos. El piloto que los lideraba era veterano, el clima era aceptable, las condiciones no explicaban nada. Cuando enviaron un avión de rescate con 13 personas a buscarlos, ese también desapareció. En un solo día, la Marina de los Estados Unidos perdió 6 aviones y 27 hombres, y no encontró absolutamente nada. Eso fue el vuelo 19, y durante décadas la explicación oficial fue simplemente esta: desconocido. Hay una zona en el Atlántico donde esto sigue pasando, donde los barcos desaparecen sin rastro, donde los aviones caen sin señal, donde los instrumentos fallan sin razón aparente. Una región que ha devorado más de 100 barcos y 50 aviones en el último siglo. Y lo que nadie te dijo es que hay una explicación para todo. Una explicación que es significativamente más perturbadora que cualquier teoría sobrenatural que hayas escuchado. ¿Por qué una zona del Atlántico que los marineros llevan siglos evitando resultó ser estadísticamente igual de peligrosa que cualquier otra parte del océano? ¿Y por qué eso, en lugar de tranquilizarte, debería perturbarte más? ¿Cómo es posible que el misterio más famoso del siglo XX fuera construido en gran parte por un hombre que inventó datos, fabricó desapariciones que nunca ocurrieron y vendió 20 millones de libros con eso? Y si lo que realmente mató al vuelo 19, al Cyclops, y a docenas de barcos más, no fue ninguna fuerza sobrenatural, sino algo perfectamente explicable? Para entender por qué el Triángulo de las Bermudas importa de verdad, primero tienes que entender qué es en realidad. No es una zona oficial, no existe en ningún mapa náutico ni en ningún documento de la Organización Marítima Internacional. No hay coordenadas acordadas, no hay límites fijos. Dependiendo de quién lo dibuje, puede abarcar desde 1 millón hasta casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Lo que sí existe es una región del Atlántico Norte extremadamente transitada, con Florida, Puerto Rico y Bermuda como vértices aproximados, donde se han producido desapariciones documentadas durante siglos. Y lo que también existe es una historia de cómo esas desapariciones reales se convirtieron en un mito global, cómo hechos verificables fueron mezclados con datos inventados hasta que nadie pudo distinguir unos de otros, y cómo ese mito sobrevivió décadas después de que alguien lo desmontara completamente con evidencia. Esa historia es más perturbadora que cualquier teoría sobre la Atlántida. Empecemos por lo que nadie disputa. Los barcos y aviones sí desaparecieron. El más emblemático es el USS Cyclops, marzo de 1918. Un buque de carga de la Marina Americana de 165 metros de largo, con 306 personas a bordo, partió de Brasil hacia Baltimore cargando mineral de manganeso. Hizo una parada en Barbados por problemas de sobrecarga y fallo en uno de sus motores. Y después de eso, simplemente dejó de existir, sin señal de auxilio, sin restos recuperados, sin cuerpos, sin explicación. Los americanos asumieron que los alemanes lo habían hundido. Era la Primera Guerra Mundial. Pero cuando se abrieron los archivos alemanes después de la guerra, no había ningún registro de eso. La Marina de los Estados Unidos declaró oficialmente que el caso era uno de los mayores misterios de su historia, y el Cyclops no estaba solo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 2 barcos del mismo tipo, el Proteus y el Nereus, desaparecieron en exactamente la misma ruta, de nuevo sin rastro, sin señal, sin explicación. 3 barcos militares, cientos de personas, 0 respuestas. Eso es suficiente para que cualquier región del océano adquiera una reputación. Y la zona del Atlántico donde esto ocurrió empezó a acumular historias. Pero lo que nadie sabía todavía era que alguien estaba a punto de convertir esas historias en algo completamente diferente. En 1974, un exoficial militar llamado Charles Berlitz publicó un libro titulado simplemente El Triángulo de las Bermudas. Vendió 20 millones de copias. Se tradujo a decenas de idiomas. Convirtió una serie de accidentes marítimos en el misterio más famoso del mundo. Y estaba lleno de datos inventados. Berlitz incluyó desapariciones que nunca ocurrieron en el Triángulo, algunas sucedidas en otros océanos completamente distintos, algunas con fechas incorrectas, algunas directamente fabricadas. Cuando los casos reales no eran suficientemente misteriosos, los modificaba. Un avión estrellado con causa conocida se convertía en uno desaparecido sin explicación. Su explicación para todo, la Atlántida.
Berlitz creía que el continente mítico estaba hundido exactamente debajo del triángulo y que sus ruinas generaban campos de energía que interferían con brújulas y radios. El libro se convirtió en un fenómeno cultural global. Spielberg usó el vuelo 19 en encuentros en la tercera fase. Salió un juego de mesa, episodios de Scooby-Doo, decenas de documentales. Y en ese momento, un bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona, llamado Lawrence Kusche, decidió hacer algo que aparentemente nadie más había hecho: verificar los datos. Kusche pasó 2 años revisando registros originales de la Marina de los Estados Unidos, entrevistando militares, leyendo informes meteorológicos de la época y rastreando cada caso que Berlitz mencionaba. Lo que encontró fue devastador. Caso tras caso, los hechos no coincidían. Barcos que Berlitz describía desaparecidos en buen tiempo habían naufragado durante huracanes. Aviones que supuestamente desaparecieron sin explicación tenían causas documentadas en archivos que Berlitz nunca consultó. Desapariciones que Berlitz situaba en el triángulo habían ocurrido a miles de kilómetros de distancia. La conclusión de Kusche fue directa. La confianza en Berlitz es tan baja que si dijera que un barco era rojo, las probabilidades son casi del 100% de que era de otro color. Kusche publicó todo esto en 1975, un año después de que el libro de Berlitz se convirtiera en fenómeno global. Y nadie le hizo caso. Porque aquí está la parte que nadie menciona. Las explicaciones reales son más fascinantes que la Atlántida. El Cyclops, por ejemplo. Resulta que el buque tenía defectos estructurales documentados. Los marineros a bordo reportaban crujidos metálicos extraños y habían observado que la cubierta se flexionaba, incluso bajo olas pequeñas. Las vigas del casco estaban debilitadas por corrosión. Un barco de su misma clase, el Choki, se partió en dos en pleno mar en calma. Pero hay más. El Cyclops estaba diseñado para transportar carbón, que es ligero y voluminoso. En su último viaje lo cargaron con mineral de manganeso, que es significativamente más denso. 1 tonelada de manganeso ocupa mucho menos espacio que 1 tonelada de carbón, lo que dejó espacio vacío en las bodegas. Espacio suficiente para que el cargamento se desplazara lateralmente. Y encima de todo eso, el barco iba sobrecargado. Su capacidad máxima era de 8.000 toneladas. Ese viaje llevaba 11.000, con un motor averiado. Cuando llegó la tormenta documentada en esa zona durante esos días, el mineral se desplazó de golpe hacia un lado. El barco se inclinó, el agua entró, y se hundió tan rápido que nadie tuvo tiempo de enviar una señal. No hubo rastro porque el Atlántico Norte es profundo, frío, y las corrientes del Golfo pueden desplazar los restos cientos de kilómetros en días. El vuelo 19 tampoco es un misterio cuando lees los registros originales. El piloto al mando, el teniente Taylor, era el único con experiencia real. El resto eran cadetes en entrenamiento. Taylor informó de problemas con su brújula, que efectivamente podía estar fallando, y tomó decisiones de navegación incorrectas basadas en una posición equivocada. Los cadetes en los otros aviones sugerían repetidamente virar hacia el oeste, hacia Florida. Las comunicaciones con la base también recomendaban eso. Taylor siguió su propio plan hasta que los 5 aviones se quedaron sin combustible sobre el océano. No hubo extraterrestres, no hubo portal dimensional. Hubo un piloto con una brújula defectuosa, un grupo de cadetes que siguieron sus órdenes y un Atlántico que no perdona errores de navegación a 200 kilómetros de la costa. El avión de rescate que también desapareció ese día tenía una causa aún más directa. Los Mariner eran conocidos por acumular vapores de gasolina en la cabina. Los pilotos los llamaban tanques voladores. 20 minutos después de despegar, un barco mercante reportó por radio una explosión en el cielo y una mancha de aceite en el agua. Las coordenadas coincidían exactamente con donde debería estar el avión en ese momento. Y aquí está el misterio real del Triángulo de las Bermudas. No está en el océano, está en nosotros. Un estudio publicado en 2017 en la revista Motivation and Emotion encontró que la creencia en el Triángulo de las Bermudas y en otras teorías paranormales está directamente correlacionada con la necesidad de encontrar significado. Las personas que sienten una falta de propósito tienen significativamente más probabilidades de explicar eventos con causas sobrenaturales. Kusche publicó su refutación completa con evidencia documental en 1975. Berlitz respondió diciendo que Kusche era parte de la conspiración para ocultar la verdad.
El libro de Kusche vendió una fracción de lo que vendió el de Berlitz. Hoy, con Internet, con archivos históricos accesibles, con los registros originales de la Marina disponibles públicamente, el Triángulo de las Bermudas sigue generando documentales, libros y millones de búsquedas mensuales. No porque la evidencia apoye el misterio, sino porque el misterio satisface algo que la evidencia no puede satisfacer. Y lo más perturbador de todo es esto. La Lloyd's de Londres, la mayor aseguradora marítima del mundo, que pierde dinero cada vez que se hunde un barco, ha confirmado en múltiples ocasiones que las pérdidas en el Triángulo de las Bermudas son estadísticamente comparables a las de cualquier otra zona del Atlántico. No cobran primas adicionales por navegarlo. Si hubiera algo sobrenatural matando barcos ahí, Lloyd's lo sabría antes que nadie. Los barcos se hunden por el mismo porcentaje en el Triángulo que en el Mar del Norte o el Mediterráneo. Lo que es diferente es cuánta atención le prestamos cuando ocurre ahí. Pero hay algo sobre el Triángulo de las Bermudas que va mucho más allá de los barcos y los aviones. Durante décadas nos preguntamos qué fuerza desconocida podría estar matando gente en esa zona del Atlántico. Y mientras hacíamos esa pregunta, ignoramos las respuestas reales. Barcos sobrecargados con cargas incorrectas, pilotos con brújulas defectuosas tomando decisiones equivocadas, corrientes oceánicas que dispersan restos, condiciones meteorológicas que los archivos registraron pero que el mito ignoró. Las muertes fueron reales, las causas eran comprensibles, pero preferimos el misterio. Y eso dice algo sobre nosotros que el Triángulo de las Bermudas no puede decir sobre el océano. Construimos mitos sobre los lugares que no entendemos. Siempre lo hemos hecho. Los marineros del siglo XV veían monstruos marinos en los mapas porque el océano era aterrador e inexplicable. Nosotros ponemos la Atlántida en el fondo del Atlántico porque 306 personas desaparecidas sin respuesta es demasiado incómodo de aceptar como consecuencia de un barco sobrecargado y una tormenta. La necesidad de que haya algo más grande, algo que tenga un plan, algo que explique la tragedia con propósito, eso es más viejo que cualquier mito del Triángulo. Y mientras seguimos buscando portales dimensionales en el Atlántico, el WWF publicó en 2013 un informe identificando las zonas marítimas más peligrosas del mundo. Las más letales son el sudeste asiático, el Mediterráneo y el Mar del Norte. El Triángulo de las Bermudas no aparece en la lista. Y bueno, el Triángulo de las Bermudas es hoy una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Más de 200 cruceros la cruzan cada año. La Marina de los Estados Unidos la patrulla regularmente. Los resorts de Florida, Bermuda y las Bahamas reciben millones de turistas que pasan por esa zona sin pensar en el misterio. Las probabilidades de que te ocurra algo navegando el Triángulo son estadísticamente las mismas que navegando cualquier otro tramo del Atlántico. Pero aquí está lo que sí debería hacerte pensar. El océano cubre el 71% de la superficie del planeta. Su profundidad promedio es de casi 4 kilómetros. Hemos explorado menos del 25% de él con detalle. Cada año encontramos nuevas especies, nuevos fenómenos, nuevas formaciones geológicas que no estaban en los modelos anteriores. El Triángulo de las Bermudas no tiene un misterio sobrenatural, pero el océano que lo contiene sí tiene miles de preguntas sin respuesta. Y eso, sin necesidad de inventar nada, ya es suficientemente perturbador. Gracias por ver. Si este video te dejó pensando en qué hay realmente en las profundidades del océano, que ningún mito necesita exagerar, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.